Vale, esto es con lo que es bueno, supuestamente no. Esta es la explicación con lo que es el 100% oscuro en tono de voz. Está con 75 de paso alto para probar cómo suena. Va a haber una versión normal, la versión medio y la versión fuerte, que es la que yo suelo hacer colocar. Cómo suena, para probarlo de un día para otro y ya está, poco más. También en el habla, que tanto ocurre, pues, ya está, veamos cómo suena con el que es ese contexto, el, bueno, el contexto de cómo suena en volumen, televisor, etcétera, 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 etcétera. Probamos y con esto es para luego probarlo en normal y brillo. Go. Vale, esto es con lo que es bueno, supuestamente no. Esta es la explicación con lo que es el 100% oscuro en tono de voz. Está con 75 de paso alto para probar cómo suena. Va a haber una versión normal, la versión medio y la versión fuerte, que es la que yo suelo hacer colocar. Cómo suena, para probarlo de un día para otro y ya está, poco más. También en el habla, que tanto ocurre, pues, ya está, veamos cómo suena con el que es ese contexto, el, bueno, el contexto de cómo suena en volumen, televisor, etcétera, 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 etcétera. Probamos y con esto es para luego probarlo en normal y brillo. Go. Vale, esto es con lo que es bueno, supuestamente no. Esta es la explicación con lo que es el 100% oscuro en tono de voz. Está con 75 de paso alto para probar cómo suena. Va a haber una versión normal, la versión medio y la versión fuerte, que es la que yo suelo hacer colocar. Cómo suena, para probarlo de un día para otro y ya está, poco más. También en el habla, que tanto ocurre, pues, ya está, veamos cómo suena con el que es ese contexto, el, bueno, el contexto de cómo suena en volumen, televisor, etcétera, 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 etcétera. Probamos y con esto es para luego probarlo en normal y brillo. Go. Vale, esto es con lo que es bueno, supuestamente no. Esta es la explicación con lo que es el 100% oscuro en tono de voz. Está con 75 de paso alto para probar cómo suena. Va a haber una versión normal, la versión medio y la versión fuerte, que es la que yo suelo hacer colocar. Cómo suena, para probarlo de un día para otro y ya está, poco más. También en el habla, que tanto ocurre, pues, ya está, veamos cómo suena con el que es ese contexto, el, bueno, el contexto de cómo suena en volumen, televisor, etcétera, 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 etcétera. Probamos y con esto es para luego probarlo en normal y brillo. Go. Vale, esto es con lo que es bueno, supuestamente no. Esta es la explicación con lo que es el 100% oscuro en tono de voz. Está con 75 de paso alto para probar cómo suena. Va a haber una versión normal, la versión medio y la versión fuerte, que es la que yo suelo hacer colocar. Cómo suena, para probarlo de un día para otro y ya está, poco más. También en el habla, que tanto ocurre, pues, ya está, veamos cómo suena con el que es ese contexto, el, bueno, el contexto de cómo suena en volumen, televisor, etcétera, 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 etcétera. Probamos y con esto es para luego probarlo en normal y brillo. Go. Dale, esta es la prueba de sonido con lo que es oscuro, este es 100% de brillo, a ver cómo queda.
Brillo es voz para los agudos o el que tenga una voz aguda, aunque sea que hablando completamente normal. Pues vamos a ver cómo, base contexto, veamos cómo, pues, cómo suena. Vamos con eso. Dale, esta es la prueba de sonido con lo que es oscuro, este es 100% de brillo, a ver cómo queda. Brillo es voz para los agudos o el que tenga una voz aguda, aunque sea que hablando completamente normal. Pues vamos a ver cómo, base contexto, veamos cómo, pues, cómo suena. Vamos con eso. Dale, esta es la prueba de sonido con lo que es oscuro, este es 100% de brillo, a ver cómo queda. Brillo es voz para los agudos o el que tenga una voz aguda, aunque sea que hablando completamente normal. Pues vamos a ver cómo, base contexto, veamos cómo, pues, cómo suena. Vamos con eso. Dale, esta es la prueba de sonido con lo que es oscuro, este es 100% de brillo, a ver cómo queda. Brillo es voz para los agudos o el que tenga una voz aguda, aunque sea que hablando completamente normal. Pues vamos a ver cómo, base contexto, veamos cómo, pues, cómo suena. Vamos con eso. Dale, esta es la prueba de sonido con lo que es oscuro, este es 100% de brillo, a ver cómo queda. Brillo es voz para los agudos o el que tenga una voz aguda, aunque sea que hablando completamente normal. Pues vamos a ver cómo, base contexto, veamos cómo, pues, cómo suena. Vamos con eso. Esta parte aquí es la parte normal. Probar nada más cómo suena el sonido. Esto es igual para cómo lo coloca en YouTube en contextos, bueno, no sé cómo se encontrará en tipo de sonido en comparación de otros videos en el aspecto del dashboard. Entonces, nada, probemos y ya para mañana, ¿qué tal? Gracias a Dios. Vamos. Esta parte aquí es la parte normal. Probar nada más cómo suena el sonido. Esto es igual para cómo lo coloca en YouTube en contextos, bueno, no sé cómo se encontrará en tipo de sonido en comparación de otros videos en el aspecto del dashboard. Entonces, nada, probemos y ya para mañana, ¿qué tal? Gracias a Dios. Vamos. Esta parte aquí es la parte normal. Probar nada más cómo suena el sonido. Esto es igual para cómo lo coloca en YouTube en contextos, bueno, no sé cómo se encontrará en tipo de sonido en comparación de otros videos en el aspecto del dashboard. Entonces, nada, probemos y ya para mañana, ¿qué tal? Gracias a Dios. Vamos. Esta parte aquí es la parte normal. Probar nada más cómo suena el sonido. Esto es igual para cómo lo coloca en YouTube en contextos, bueno, no sé cómo se encontrará en tipo de sonido en comparación de otros videos en el aspecto del dashboard. Entonces, nada, probemos y ya para mañana, ¿qué tal? Gracias a Dios. Vamos. Esta parte aquí es la parte normal. Probar nada más cómo suena el sonido. Esto es igual para cómo lo coloca en YouTube en contextos, bueno, no sé cómo se encontrará en tipo de sonido en comparación de otros videos en el aspecto del dashboard. Entonces, nada, probemos y ya para mañana, ¿qué tal? Gracias a Dios. Vamos.